Soberanía energética y tecnológica. Muchos países latinoamericanos dependen de la importación de tecnología y energía, lo que los hace vulnerables a las decisiones de los países exportadores. Una de las soluciones es inversión en energías renovables. América Latina tiene un gran potencial de energías renovables: solar, eólica, hidroeléctrica. Los países podrían invertir en estas fuentes para reducir dependencia de los combustibles fósiles y de las importaciones de energía. Pero no todo es color de rosa. Y aquí de qué hablan, te lo explicamos por qué. Si bien es cierto que muchas inversiones en energías renovables en América Latina y en otras regiones, dígase por ejemplo África, se han realizado a través de préstamos o financiamiento externo, lo que puede generar un problema de deuda insostenible si no se maneja adecuadamente. Esto es especialmente preocupante en países con economías frágiles o con altos niveles de endeudamiento. Vamos a desglosar este tema y explorar cómo se podría abordar para evitar que las inversiones en energías renovables se conviertan en una carga financiera. Y vamos a empezar. El problema de los préstamos para energías renovables. Muchos países latinoamericanos no tienen los recursos financieros suficientes para invertir en infraestructuras de energías renovables, paneles solares, parques eólicos, hidroeléctricas, etc. Por ello, recurren a préstamos de organismos internacionales, bancos de desarrollo o empresas privadas. Estos préstamos suelen estar denominados, por supuesto, en dólares o en euros, lo que expone a los países al riesgo cambiario. Si la moneda local se devalúa, la deuda se vuelve más cara. Y acá hay riesgos asociados. Primero, tenemos una deuda insostenible si los proyectos no generan los ingresos esperados, por ejemplo, debido a problemas técnicos, falta de demanda o corrupción. Los países pueden quedar atrapados en un ciclo de deuda. Otro es las condiciones desfavorables. Algunos préstamos vienen con condiciones que benefician más a los prestamistas que a los países receptores, como altas tasas de intereses o cláusulas que limitan la soberanía económica. Yo sé que a muchos no les va a gustar este comentario, pero bien lo dijo Putin en una de las asambleas, no sé si fue en el BRICS o otra de Foro Económico en San Petersburgo, donde él ponía como ejemplo el impulso de energías renovables hacia África para atacar el famoso cambio climático que a los europeos les preocupa de tan manera, ¿ya? Y al final de cuentas ese cambio climático no existe, pero bueno, ese es otro tema, ¿ya? La situación está en de que Putin explicaba de que se le empujaba a África a que desarrollara estos proyectos de energías renovables, pero se le daban unos préstamos impagables, de manera tal de que África quedara totalmente en un ciclo de deuda eterna, y eso pues sabemos perfectamente bien de que eso se llama esclavitud monetaria, esclavitud económica. La dependencia tecnológica. Muchos proyectos de energías renovables dependen de tecnología importada, lo que puede generar una forma de dependencia económica. Ahora, ¿cómo evitar que las inversiones en renovables se conviertan en deuda insostenible? Primero, financiamiento público y cooperación regional. Y esto es muy importante para Latinoamérica porque nosotros tenemos la capacidad para salir de este embrollo de ciclos de deudas eternas y, bueno, primero empecemos con los fondos públicos. Los gobiernos podrían utilizar recursos propios, por ejemplo, ingresos fiscales o fondos soberanos para financiar proyectos de energías renovables en lugar de depender de préstamos externos. Cooperación regional. América Latina podría crear un fondo regional para energías renovables financiado por varios países para invertir en proyectos de manera conjunta. Esto reduciría la dependencia de préstamos externos y fomentaría
por supuesto, la integración regional. Suena como un sueño bolivariano, ¿no? Modelos de financiamiento innovadores. Asociación Público-Privadas, APP. En lugar de préstamos, los gobiernos podrían asociarse con empresas privadas para desarrollar proyectos en energías renovables. Las empresas asumen parte del riesgo y a cambio reciben una participación en los ingresos generados. Bonos verdes. Los países podrían emitir bonos verdes, instrumentos de deuda destinados a financiar proyectos ambientales para atraer inversión privada sin recurrir a préstamos tradicionales. Y por supuesto, control de costos y transparencia. Evaluación rigurosa de proyectos antes de invertir. Es esencial realizar estudios de viabilidad técnica y económica para asegurar que los proyectos sean rentables y sostenibles. Transparencia de contratos. Los gobiernos deben garantizar que los contratos con empresas extranjeras o prestamistas sean transparentes y no incluyan cláusulas abusivas. Desarrollo de tecnología local. Inversión en investigación y desarrollo, I+D. Los países latinoamericanos podrían invertir en el desarrollo de tecnología local para energías renovables, lo que reduciría los costos y la dependencia de proveedores extranjeros. Transferencia de tecnologías. Negociar acuerdos que incluyan la transferencia de tecnología para que los países puedan desarrollar capacidades propias en lugar de depender de soluciones importadas. Uso de recursos naturales propios. Y eso lo tenemos vasto en Latinoamérica. Explotación sostenible de recursos. América Latina tiene grandes reservas de litio, cobre y otros minerales esenciales para energías renovables. Los países podrían explotar estos recursos de manera sostenible y utilizarlos para desarrollar cadenas de valor locales. Por ejemplo, fabricación de baterías y paneles solares. Que Bolivia, en vez de que solamente le exploten el litio, que Bolivia sea productor de estos paneles solares en vez de traerlos de China, de Estados Unidos o de Europa, sea Latinoamérica un productor absoluto y mayoritario de estos elementos de la energía solar. Importación y regalías. Asegurar que las empresas extranjeras que explotan recursos naturales paguen impuestos y regalías justas que puedan ser reinvertidos en proyectos de energías renovables. Usted hace, mi gente, que los países tengan control de la batuta de estas empresas, no como suele ser de que entran, invierten, explotan y solamente les dan un interés mínimo a las élites financieras locales y no llega a la población, no llega al país, no es, ni siquiera cubre la deuda externa. Ahora bien, si bien les dije, no todo es color de rosa, esto sí es posible hacerlo y tenemos ejemplos muy valiosos en Latinoamérica. Por ejemplo, el hermano país de Costa Rica. Costa Rica ha logrado generar casi el 100% de su electricidad a partir de fuentes renovables, hidroeléctrica, geotérmica, eólica y solar, sin caer en una crisis de deuda. O sea que sí es posible hacerlo. Esto se debe en parte a una planificación cuidadosa y el uso de recursos propios. El hermano país de Uruguay. Uruguay ha invertido en energía eólica y solar, atrayendo inversión privada a través de contratos a largo plazo que garantizan precios estables para la electricidad generada. Esto ha reducido la necesidad de préstamos externos. Y también tenemos al país hermano de Chile. Chile ha desarrollado una industria solar robusta, aprovechando su desierto de Atacama, uno de los lugares con mayor radiación solar del mundo. El gobierno ha fomentado la inversión privada, vamos otra vez a la inversión privada, y ha creado un marco regulatorio favorable. En conclusión, mi gente, ¿cómo evitar que los renovables se conviertan en deuda? Bueno,
Las inversiones en energías renovables no tienen por qué convertirse en una carga de deuda si se manejan adecuadamente. Para lograrlo, los países latinoamericanos podrían, número 1, reducir la dependencia de préstamos externos mediante financiamiento público, cooperación regional y modelos innovadores como los bonos verdes. 2, garantizar transparencia y control de costos en los proyectos, evitando contratos abusivos y asegurando que los proyectos sean técnicamente viables. Invertir en tecnología local y fomentar la transparencia de tecnología para reducir la dependencia de proveedores extranjeros. 4. Explotar recursos naturales de manera sostenible y utilizar los ingresos generados para financiar proyectos de energías renovables. En resumen, mi gente, la clave está en planificar cuidadosamente, fomentar la soberanía tecnológica y priorizar el interés público sobre los intereses de los prestamistas. Si se hace bien, las energías renovables pueden ser una herramienta para el desarrollo sostenible, no una fuente de deuda insostenible. Ahora empiezan a conectar los puntos por qué elegí Alemania como el arranque de esta serie de videos, porque siendo Alemania un país tan industrial y tan modernizado, ha caído en esta trampa de ciclo vicioso financiero que ha sido atrapada por los Estados Unidos. Latinoamérica tiene la capacidad para no caer en esto. Tenemos juventud, tenemos grandes mentes, tenemos un espíritu fuerte. Lo único que tenemos que lidiar es con las élites financieras corruptas que andan ahí nadando en las arcas de nuestros países. Y por supuesto, lo más importante es educar a nuestra gente, educar al pueblo de tener un conocimiento económico, financiero y educar a la juventud. En el siguiente capítulo de qué hablan, vamos a hablar de cómo el tecnofeudalismo puede afectar a Latinoamérica y de hecho ya lo está haciendo. Y esto es algo que tenemos que parar, porque si no, no vamos a tener generación que vaya a sostener estos proyectos tan grandes. Necesitamos gente joven que estudie, que sea precursora de nuevos proyectos y no descansar de que otros países se digan son más avanzados que nosotros. Nosotros también podemos ser un continente muy avanzado. Tenemos capacidades, tenemos ingenieros, podemos crear la infraestructura. Bueno, como siempre les digo, mi gente, manténganse juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta la próxima.